llenas mi espacio, llenas mi vida, me iluminaste como el sol, quiero que crezcas y todo. Estamos en la sesión A del curso Fundamentos para una vida cristiana, principios básicos para vivir de acuerdo a cómo debe vivir un verdadero discípulo, un verdadero cristiano. Y la lección se titula, que ya estuvimos estudiando parte de ella la semana anterior, ¿qué es un discípulo? Voy a hacer un pequeño resumen muy corto de lo que vimos. La palabra discípulo en griego es matetes, que significa uno que aprende instrucciones de otro. Un discípulo no era solamente un alumno, como se puede entender hoy, era algo más, era como alguien adherido, o sea, pegado al maestro, pegado físicamente, porque incluso llegaban a vivir en las mismas casas que los maestros durante una temporada, para así asimilar la teoría, pero también la práctica, ver cómo el maestro lo que enseñaba lo ponía en práctica, y entonces de una forma, digamos, física y normal, ellos aprendían. Era gente que estaba pegada al maestro físicamente y también compartían su opinión. Un discípulo nunca critica las enseñanzas del maestro, porque se supone que los maestros están instituidos por el propio Jesucristo, porque es uno de los 5 ministerios, y si están puestos por Cristo, su enseñanza siempre estará basada en la palabra de Dios. Por eso un alumno puede tener una opinión, puede tener una duda que se la puede presentar al maestro, pero nunca contradecir la enseñanza que el maestro impone. ¿Estáis entendiendo, no? Por eso digo que el discípulo nunca cuestiona la enseñanza de su maestro. Le puede pedir un consejo, puede presentarle, como he dicho, una duda, pero nunca un verdadero discípulo entra en discusión sobre lo que el maestro enseña. Si tú aceptas la autoridad del maestro, que ese es el problema a veces, que no aceptamos las autoridades de los ministros que Dios pone, porque como he dicho, los ministerios están instituidos por el propio Jesucristo. Si tú aceptas el ministerio del maestro, tienes que aceptar sus enseñanzas, porque si es un verdadero maestro, lo que haga, la enseñanza que haga, estará basada siempre en la palabra de Dios. Hablábamos de 5 principios básicos de un verdadero discípulo del Señor. Estudiamos 2 de ellos la semana anterior. El primero era: un discípulo es una persona que vive continuamente según la palabra de Dios, que es la base del discipulado. La base de todo buen discípulo es la palabra de Dios. Nada debe salirse del contexto de la palabra de Dios. El segundo principio era que un discípulo es una persona que confía su vida completamente en el Señor, que no tiene duda de quién es el Señor, que no tiene duda de la palabra de Dios, porque si hay duda, no se avanza ni como cristiano ni como discípulo, mucho menos como discípulo, claro. Bueno, pues hoy vamos a seguir con otro de los principios básicos, que es que un discípulo es uno que vive una relación fructífera con el Señor, con Jesucristo. Nuestra unión con Cristo hace posible una vida a través de la cual otros pueden ser salvos. A esto se le llama fruto. El fruto del discípulo es que otros puedan recibir la salvación a través de su discipulado. Yo siempre digo que tenemos que ser discípulos, primero para poder discipular a otros. Discipulados para discipular. Esa es la base del ministerio, o sea, del verdadero discípulo. Y leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, el versículo 4 y 5, donde Jesús dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano es la rama de la vid, digamos, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5 dice Jesús: yo soy la vid y vosotros sois las ramas, los pámpanos.
El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, este produce fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Un pámpano, una rama separada, cortada de la vid, se seca y por tanto no produce fruto. Es imposible que una rama seca produzca fruto, ¿verdad? Eso cualquiera que entienda un poco del campo, de los árboles, sabe que una rama cortada de la raíz es imposible que dé fruto. No podemos, por tanto, como cristianos, como discípulos, pretender dar fruto si estamos separados, si estamos alejados de Cristo. Cuando un árbol está lleno de savia, que ya no puede aguantarla porque tiene una enorme cantidad de savia, el resultado, ¿sabéis qué es? El fruto. Vosotros, si por ejemplo os acercáis a una higuera y cogéis una breva o cogéis un higo, veréis que al cortarlo sale como una gota blanca de savia. La savia es la que produce el fruto. O sea, la savia es como la sangre en los seres humanos. Una persona sin sangre se muere, ¿verdad? Una persona que le dan un corte en la yugular y se desangra, automáticamente muere, porque la vida está en la sangre. Pues con la vid ocurre igual. Si tú cortas la vid, la savia que está ahí se seca, sale, y esa rama se seca y nunca va a producir fruto. Por eso Jesús hace analogías, hace parábolas o imitaciones de cosas de la naturaleza, cosas, digamos, prácticas, para que se entienda bien, para revelar grandes principios bíblicos y grandes enseñanzas. En este caso está diciendo: yo soy como la vid, y si vosotros no estáis unidos a mí, es imposible que podáis dar fruto, porque separados de mí, ¿qué dice Jesús? Nada podéis hacer. Cuando un cristiano está lleno de Cristo, otros lo ven y oyen sobre él, y su ejemplo llevará entonces a otras personas a ser renacidos espiritualmente en el reino de Dios. Así los nuevos creyentes son uno de los frutos del discipulado, del discípulo. Un discípulo tiene que dar fruto en otras personas. Aquel que lleva toda la vida en la iglesia y no ha llevado a los pies de Cristo a nadie, puede ser un creyente, pero nunca un discípulo. Porque la pasión del discípulo es llevar almas a los pies de Cristo. La pasión de un discípulo es dar fruto. Y el fruto del discípulo son precisamente eso, nuevas almas para Cristo. Si esta clase de productividad en nuestra vida, sin esta clase de productividad en nuestra vida, el reino de Dios no avanza. Si nos dedicáramos simplemente a ser oidores, a ser, digamos, oyentes del Evangelio, sí, igual somos salvos porque hacemos las cosas bien, pero no estamos obedeciendo el gran mandamiento de la gran comisión, estamos impidiendo que el reino de Dios avance. Estamos impidiendo que la iglesia crezca en número y en calidad, que no es tan importante el número, es más importante la calidad, lo que el discípulo aprende que sea de calidad para poder impactar en los demás. Por eso un buen discípulo tiene la necesidad de estar siempre conectado a Cristo, conectado a su palabra, para que su vida, la vida de Cristo, fluya a través de él y pueda llegar, los demás puedan ver a Cristo en nosotros. Pablo demuestra ser un verdadero discípulo. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, hace una declaración tremenda. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Un discípulo siempre sigue el camino de Cristo. Un discípulo siempre sigue el camino de la cruz. Un evangelio sin cruz es un evangelio aguado. Es un evangelio que no tiene poder.
No es que la cruz sea la solución. Lo que ocurre es que en una cruz, Jesucristo, que es la solución, murió por nosotros. ¿Estáis comprendiendo? O sea, no es la cruz en sí como un trozo de árbol o de madera, es lo que sucedió en esa cruz. Entonces, hay quien no predica sobre que hay que morir a nuestro yo, hay que morir a nuestro ego, hay que morir quizá a nuestros proyectos egoístas y dedicarnos más a servir al Señor. Eso lo hace el que quiere ser un buen discípulo. ¿Estáis comprendiendo? La prioridad de un discípulo es servir al reino de Dios y servir en lo que Dios te demande. A veces se ponen muchas excusas. Y yo siempre digo que el que pone excusas es porque no quiere hacer algo. La excusa es un precepto o algo que nos inventamos a veces, bueno, salvo algunas excepciones. Las excusas son siempre cosas que hacemos para no hacer lo que debemos hacer. Argumentos que ponemos para no hacer lo que Dios nos manda. ¿Estáis entendiendo, no? Si Dios te manda algo, no le pongas excusa. Lo mejor que te puede pasar es que obedezca para poder ser bendecido. Busca el reino de Dios. ¿Qué significa buscar el reino de Dios? Buscar el reino de Dios significa preocuparse por servir a nuestro Rey y que su reinado vaya avanzando. Avanzar en el reino de Dios, que es ganarle territorios al enemigo, ganar almas para Cristo. Esas almas que están en el territorio enemigo, que las tiene el enemigo, el mismo diablo, apresadas, poder ser liberadas a través de nuestro discipulado, a través de llevar a cabo la gran comisión. ¿Estoy entendiendo? ¿Verdad? Parece que veo cara seria. Porque esto es una responsabilidad. Yo siempre digo que los creyentes, los discípulos son creyentes todos, ¿verdad? Pero no todos los creyentes son discípulos. Entonces la pretensión de un discípulo o de un cristiano es ser un buen discípulo. Aprender del maestro, pero ponerlo por obra. No se trata de comer y de no dar salida. Si tú te alimentas, si tú aprendes de la Biblia, es con el propósito de poder enseñar a otros, de poder dar testimonio a otros también de tu vida y que los demás lo vean, que no sea solamente palabra, sino que lo que prediques con tu boca, ellos lo vean que lo haces y entonces serán discipulados a través tuyo. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado. Un discípulo siempre sigue el camino de Cristo, que fue la cruz. Dice Pablo: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En otras palabras, la vida de Cristo fluye a través de mí, es lo que está diciendo Pablo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué tremenda enseñanza para nosotros hoy. Morir a nuestros planes, morir a nuestros planes egoístas. Habrá planes que estén de acuerdo con la voluntad de Dios y Dios te los va a respaldar. Pero a veces el problema es que la mayoría de los planes que hacemos ni le consultamos a Dios, y muchos están en contra de la voluntad de Dios, y si los planes que tú lleves adelante no están de acuerdo a la voluntad de Dios, tienes el fracaso asegurado. Por muy bonito que al principio parezca, o muy agradable, o tengamos muchas esperanzas en que funcione, si no está de acuerdo a la voluntad de Dios, fracasarás seguro. Y eso tiene que saberlo un buen discípulo, que es así. El siguiente principio básico es que un discípulo es uno que está comprometido en la obra del Señor.
con un amor incondicional y de sacrificio y de servicio a los demás. En otras palabras, un discípulo no es egoísta. Un discípulo mira por el bien de los demás antes que el bien propio. Un discípulo es altruista. Esa palabra significa eso. Mirar antes, y como un siervo de Dios, mirar antes por servir a Dios y servir a los demás que a nosotros mismos. Porque ahí se cumple la gran promesa de Mateo 6:33. Busca el reino de Dios y despreocúpate de tu necesidad, porque Dios te promete que la cumple. Entonces, si tu prioridad es servir a los demás, si tu prioridad no es egoísta, vas a tener tus necesidades cubiertas. Si eres un buen discípulo. Amén. En Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, Jesús dice: un mandamiento nuevo. Luego explicaré por qué llama nuevo a ese mandamiento. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Este yo, como yo os he amado, es la novedad que añade Jesucristo a la cualidad del amor. Debemos amar. Ya en Levítico, como veremos, en Levítico capítulo 19, versículo 18, dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor, y lo firma, eso es como la firma cuando la Biblia dice yo, el Señor, está echando la firma de lo que del propio Dios, de que es palabra suya, ¿no? Entonces, aquí no vemos la novedad, porque Jesucristo todavía no había sido glorificado, no había cumplido su ministerio, no había muerto, y entonces no se había demostrado ese amor de Jesucristo hacia nosotros. Pero cuando Jesús dice en Juan 13:34, un mandamiento nuevo, es porque ya existía el mandamiento de que debemos amar a los demás, pero sin la novedad que añade: como yo os he demostrado que os he amado, he muerto en la cruz por vosotros. Esa es su demostración. Y luego añade en el versículo 35, y en esto conocerán, o sea, por vuestro testimonio, conocerán todos que sois mis discípulos. No dice mis creyentes, ¿verdad? Mis discípulos, porque el Señor nos ha llamado a ser discípulos y a discipular a otros. No nos ha llamado simplemente a creer para salvarnos nosotros. Nos ha llamado a ser discípulos con el fin y el propósito de discipular a otros y que otros sean salvos a través de nuestro discipulado. Dice: por tanto, así demostraréis ser verdaderos discípulos. En esto, en el amor que os tengáis los unos con los otros, y así lo haréis de la misma manera que yo lo hice y lo sigo haciendo. ¿Estáis comprendiendo, no? Nosotros debemos imitar a nuestro Maestro en todo, porque Él nos marcó las directrices de un verdadero discípulo. Y un verdadero discípulo tiene que basar su vida en el servicio y en el amor hacia los demás. Jesucristo añade, como si dijéramos, un grado más de intensidad al amor hacia los demás. La ley decía, como hemos leído, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero Jesucristo dice que os améis unos a otros como yo os he amado. Esa es la novedad. Esto no es ningún amor, digamos, humano, ordinario, sino es el amor que Dios ha demostrado hacia nosotros. Es un amor desinteresado, que no busca ganancia para sí mismo, sino el bien de los demás. Nosotros no merecíamos ese amor, ¿verdad? En cambio, Dios, de una forma altruista, nos delegó, nos dio ese amor en la persona de Jesucristo, dio a su Hijo, pero es que Jesucristo también se entregó Él mismo. Nadie le quitó la vida, sino Él mismo la puso por nosotros.
La palabra griega para este tipo de amor, todos sabéis que es ágape, ¿no? Que significa precisamente eso, amor desinteresado, donde Dios y los demás son más importantes que nosotros, son más importantes para nosotros que nuestros propios deseos egoístas. El quinto principio básico de un discípulo es que un discípulo es uno que está dedicado al cumplimiento de la gran comisión de Cristo. Si os dais cuenta, todo va alrededor de la gran comisión. Todo el fin de un discípulo verdadero es llevar a cabo la gran comisión con las armas que Él nos dejó. Entonces, leemos en Mateo capítulo 28, donde dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, que significa autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego en el versículo 19 dice: por tanto, o sea, está diciendo, os delego mi autoridad para que vayáis y hagáis discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el versículo 20 viene la segunda parte de la gran comisión, que precisamente es discipularlos. Presentarles el Evangelio, predicarles el Evangelio y luego discipularlos, hacerlos discípulos. Hay personas que se dedican solamente a cumplir con la primera parte de la gran comisión, que es predicarles el Evangelio. Pero está el versículo 20 que dice: enseñándoles que guarden, que obedezcan todas las cosas que yo os he mandado a vosotros. O sea, todo lo que nosotros hemos aprendido y nos ha enseñado Jesús, debemos enseñarlo a esas personas que les hemos predicado el Evangelio. Si no, la gran comisión se queda a medio. ¿Estáis entendiendo, no? Predicarles el Evangelio y también enseñarles a que cumplan todos los mandamientos y todos los preceptos de la palabra de Dios que nosotros ya hemos aprendido. Por tanto, nosotros tenemos que primero ser discípulos, primero aprender nosotros, llevarlos a la práctica nosotros para poder enseñarlo a los demás y que los demás también lo puedan llevar a la práctica. Amén. La meta de nuestro discipulado debería ser la de ganar otros discípulos y no solamente que se conviertan. Los convertidos pueden cambiar su forma de pensar y eso lo vemos con que pasa en muchas iglesias, que las personas por un impulso, por una emoción, cambian de lugar, ¿verdad? Lo estamos viviendo aquí en esta congregación. Hay personas que se van a otras iglesias. Pero un verdadero discípulo sabe dónde tiene que estar. Un verdadero discípulo sabe dónde Dios lo ha plantado. Y no puede por emociones o porque le alaben el oído cambiar de un sitio sin la guía del Espíritu Santo, porque también el fracaso está asegurado. ¿Estáis entendiendo, no? Eso es importante que lo sepamos. Por eso Dios no dice que hagamos convertidos, sino que hagamos discípulos, que discipulemos a la gente. Porque, como he dicho, un convertido puede cambiar su forma de pensar, pero los discípulos verdaderos siguen siempre las enseñanzas del Maestro. Siempre. Y si el Maestro te dice estar de ahí, tienes que estar ahí. A no ser que oigas un llamado enorme, como oyó Samuel. A no ser que oigas la voz tan clara que diga: oye, que te cambio de sitio porque tú vas a estar en tal sitio porque yo quiero que estés. Pero que no sea una emoción tuya. No sé si me estoy expresando bien. Que no sea por una emoción que tú recibas porque alguien te haya dicho, te haya prometido, te haya dicho aquello o aquello, sino simplemente porque el Señor, a través del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros y por tanto mora dentro de todo buen discípulo, te deja guiar por el Espíritu Santo, no te vas a equivocar. Yo no digo que no se cambie, pero si te cambias de lugar, tienes que cambiar siguiendo las enseñanzas del Maestro. Eso es lo que hace un buen discípulo. Otra consideración sobre un verdadero discípulo. Un discípulo
hermanos, es una persona muy privilegiada. O sea, tiene un gran privilegio. Es un gran privilegio para nosotros ser discípulos. No ser simplemente convertidos, sino ser discípulos de nuestro Señor. Porque un discípulo sabe que ha sido llamado y ha sido escogido por Dios. Eso lo sabe en su interior. No en un sentimiento mental, no algo que se acepta con la mente, sino que se siente dentro del corazón de que ha sido llamado y escogido por Dios. Pablo en Efesios 1, versículo 4 dice: según nos escogió, nos llamó, nos seleccionó en Él y para Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, para que viviéramos en santidad, apartados, dedicados y consagrados a servir a Dios, sin mancha delante de Él. Un verdadero discípulo conoce y sabe que Dios lo ha elegido, y lo ha elegido con un propósito, para que viva una vida de santidad, apartado de toda contaminación y dedicado y transformado para servir a Dios y servir a los demás. Versículo 5, en amor, en ese amor que hemos dicho, en ese amor ágape, el amor de Dios, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos mediante Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pablo está diciendo aquí que Dios tomó la decisión de antemano de adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de su Hijo Jesucristo. Eso es precisamente lo que Dios quería hacer, y además lo hizo con agrado, se agradó en hacerlo, se sintió feliz cuando lo hizo. No era una carga para Él, sino era algo que le salía de lo más profundo, que recibiéramos el afecto y la adopción como hijos, y como hijos, como consecuencia también herederos, ¿verdad? Otro privilegio que tiene un discípulo es que sabe que Jesús es su Salvador, que no hay otro Salvador, que no hay otro camino a la vida eterna que a través de Jesucristo como Salvador, porque murió en la cruz para que nuestros pecados pudieran ser perdonados, haciéndonos aceptables a Dios. En Romanos 5:8 Pablo dice: mas Dios muestra, en otras traducciones dice, demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. O sea, Cristo murió por nosotros que éramos sus enemigos, porque todo pecador se convierte en enemigo de Dios. Dios demostró ese gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a la cruz, cuando todavía nosotros éramos pecadores. Otro de los privilegios de un discípulo es que sabe que Dios es su Padre. Tiene la seguridad de que Dios es nuestro Padre. Que no somos huérfanos de Padre, tenemos un Padre celestial que nos adoptó, nos hizo hijos cuando creímos. Cuando le recibimos como Señor y Salvador, pasamos a formar la familia de Cristo, la familia de Dios, y eso un buen discípulo lo sabe y lo conoce y actúa en consecuencia. Un buen discípulo tiene ese gran privilegio y tiene una gran relación, o sea, su meta también es tener una gran relación con su Padre Celestial para que le guíe y le ayude a tomar decisiones y le ayude también a llevar a cabo el gran mandamiento de la gran comisión. Porque los hijos de Dios le pertenecen al reino de Dios. Dios es un rey, todos lo decimos, ¿no? Rey de reyes y Señor de señores. Y nosotros pertenecemos a ese reino desde el momento en que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Nos convertimos en hijos de Dios y en parte de su reino. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre.
Aquí Pablo está diciendo que debido a que somos hijos de Dios, Dios envió al Espíritu Santo a nuestro corazón, el cual nos impulsa, ese Espíritu Santo nos impulsa a una relación de intimidad con nuestro Padre Celestial, a una relación familiar, porque Abba Padre es arameo, y el arameo era el idioma que se hablaba en las casas, en la familia, era un idioma familiar. Y por eso dice Pablo que podemos dirigirnos, tenemos el gran privilegio de dirigirnos a nuestro Padre con esa familiaridad, como nuestro Padre Celestial, sin dejar de respetarlo y de honrarlo como debemos honrar a un Padre. Que a veces nos saltamos, como decía el otro día yo, a veces tratamos a Dios como si fuera nuestro colega. Y no, tú puedes llamarle papaíto y todo lo que tú quieras, o papito, como dicen los sudamericanos, decís papito, pero la palabra papito o Abba Padre hay que decirla con respeto, porque tú puedes tener familiaridad con tu padre, pero tu padre no es tu amigo, es tu padre primero, aunque luego sea tu amigo. ¿Estáis comprendiendo? Que eso hoy ocurre con los padres de familia hoy modernos, que yo soy amigo de mi hijo. Si tú eres amigo de tu hijo se convierte en huérfano de padre, porque deja el padre para ser amigo. ¿Estáis entendiendo? Tiene que ser padre, porque si no te quedas huérfano. Tienes que ser padre de tus hijos y también amigo. Y el hijo debe dirigirse en una relación familiar con el padre, con toda la confianza, pero también con todo el respeto y la obediencia que se merece un padre, tanto a los padres terrenales como a nuestro Padre Celestial. Debido, como dice, tenemos ese gran privilegio de dirigirnos en Él con un lenguaje íntimo y familiar, sin olvidar, como he dicho, el respeto, la honra y la obediencia que le debemos a un Padre. Versículo 7, así que ya no eres esclavo sino hijo. Antes éramos esclavos del pecado, éramos esclavos, hijos de nuestro, como decía Jesús, vosotros a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Nosotros hemos cambiado de padre. Cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, cambiamos de familia y por tanto cambiamos de padre y de cabeza de familia, como el otro día explicaba en un pan de vida. Dice, ahora ya no somos esclavos, antes éramos esclavos del pecado, sino que ahora somos hijos de Dios, y como somos sus hijos, Dios nos ha hecho sus herederos. Otro de los privilegios que tiene un verdadero discípulo es que sabe que le ha sido dada y vive la vida eterna aquí, en esta tierra. Eso lo sabe un buen discípulo. Quizá un creyente crea que recibirá vida eterna cuando muera físicamente, pero un discípulo verdadero sabe que eso no es así, que la vida eterna se puede empezar, podemos tener un anticipo de la vida eterna aquí, vivir la vida eterna, la vida abundante y plena que Jesús nos promete, ¿verdad? Yo he venido ¿para qué? Para que tengáis vida aquí, en esta tierra, vida abundante. La vida eterna empecéis a vivirla aquí, en otras palabras, está diciendo Jesús. El ladrón vino para robar, matar y destruir tu vida, pero yo he venido para que vivas una vida auténtica, aquí en esta tierra, que vivas un anticipo de la vida eterna. Y luego ya cuando mueras físicamente, la eternidad en su presencia. Pero quizá un religioso pueda decir que para heredar la vida eterna hay que morirse, pero no es lo que la Biblia enseña, según estos versículos, ¿verdad? Y las palabras de Jesús. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que crea, y recordemos que creer y obedecer van unidos. Si tú crees, obedeces, si no crees, no obedeces. Creencia y obediencia van juntos, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó tanto, está diciendo, de una manera que el ser humano no se puede imaginar. El amor de Dios, un ser humano no lo comprende. Aquel que no cree, que es incrédulo, no entiende que Dios ame a sus enemigos, eso no lo comprende, ¿verdad? Es un amor que no es entendible para el incrédulo. Dice, Dios amó
tanto a la gente de este mundo, está diciendo Jesús, que me entregó a mí mismo, que soy su único hijo, para que todo aquel que crea en mí y me obedezca no muera, no se condene, sino que tenga vida eterna. Tenga ya aquí vida eterna. Y claro, y en el futuro, en la eternidad, la vida eterna en la presencia de Dios. Hermanos, el amor infinito de Dios nos regala, al creer en Él, la vida eterna. Ese amor ágape, ese amor que no se puede entender, nos regala la vida eterna. Que eso las personas que no creen no lo pueden entender. Seguimos con los privilegios. El verdadero discípulo sabe que el Espíritu Santo vive en él de una manera plena. Conoce y sabe que es el templo del Espíritu Santo. Si tú eres un buen discípulo, tienes que saber que eres el santuario donde vive el Espíritu Santo, que eres el templo. Por eso la palabra de Dios dice que debemos cuidar nuestro cuerpo físico y también el cuerpo donde mora el Espíritu Santo, también como cuerpo de Cristo, como la iglesia. Como personas individuales somos el templo, pero también como iglesia. Y todo aquel que daña a la iglesia está dañando al Espíritu Santo. Va en contra del Espíritu Santo que la tiene a la iglesia como su santuario, su templo donde Él mora. ¿Esté comprendiendo? Él mora físicamente en cada creyente, en cada discípulo, pero también mora como iglesia. Y si tú le haces daño a tu cuerpo físico, estás haciéndole daño al templo del Espíritu Santo, pero si tú haces daño al cuerpo espiritual que es la iglesia, también estás haciéndole daño al Espíritu Santo. Por eso mucho cuidado con las críticas, mucho cuidado con la murmuración, mucho cuidado con las falsas acusaciones, porque cuando tú acusas a la iglesia de Cristo, estás acusando el templo donde mora el Espíritu Santo. En Hechos, aparte, ese Espíritu Santo nos da el poder para testificar. Al vivir dentro de nosotros tenemos el poder para testificar, para ser testigos de Cristo. Así lo declara Jesús en su promesa, y la leemos en Hechos capítulo 1, versículo 8, donde dice: recibiréis poder. Esa palabra poder viene de la raíz de dinamita, dinamis, o sea, tendréis dinamis, tenéis la dinamita. El poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que empezaremos con nuestro círculo más cercano e iremos haciendo la espiral y ampliando nuestro ministerio hasta que la Iglesia pueda cubrir toda la tierra. Y el Evangelio se ha escuchado en todas las naciones, y entonces vendrá el fin, entonces vendrá Jesucristo. ¿Estáis comprendiendo, no? Jesús está diciendo: quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros y por tanto cuando lo reciban tendréis poder para hablar de mí en todas partes. No tendréis miedo, seréis valientes. Hay muchas personas que se avergüenzan, no sé, porque tienen poco trato con las personas y les cuesta hablar y les cuesta predicar. Pero cuando tú tienes el poder del Espíritu Santo, la dinamita te hace predicar el Evangelio con valentía, con denuedo. Pedro se escondió, ¿no? Estaban escondidos en el aposento alto, allí esperando la promesa del Espíritu Santo. Estaban todos acobardados, oirían un ruido, ya se habían llevado a Jesús, y oirían un ruido y dirían: pues ahora vienen a por nosotros. Estaban acobardaditos, perdidos. Pero cuando llegó el Espíritu Santo, cuando el poder del Espíritu Santo llegó sobre ellos, salieron como valientes, acusando a los fariseos, acusando a los judíos de que habían matado a Jesucristo.
Y en ese primer sermón de Pedro se convirtieron nada más y nada menos que 3.000 personas. Ese Pedro que lo negó 3 veces a Jesús por miedo a las consecuencias, quizás. Ese Pedro se levantó con denuedo, con valentía, con poder, porque había recibido el poder del Espíritu Santo. Por eso un buen discípulo sabe que tiene ese poder. Un buen discípulo sabe que tiene ese poder para testificar y predicar el Evangelio y que se convierta mula ya de una vez. El propósito de estas clases es que cambiemos el chip y que empecemos a poner en práctica lo que aprendemos. No simplemente es una escuela bíblica para aprender y saber más y tener más conocimiento mental de las cosas. Es para que se pongan por obra, para que empecemos a trabajar en la Gran Comisión. Y como ha dicho, primero los más cercanos, empieza con tu familia, luego con tus vecinos, luego ve ampliando el cerco a los amigos de tus vecinos, ve ampliando la espiral, porque tienes el poder. Un buen discípulo sabe que tiene ese poder. Quizá un creyente o un simple oyente, que hay muchos en las iglesias que ni son creyentes, simplemente son, simpatizantes, que les gusta escuchar el Evangelio, pero no han sido aún convertidos, y menos discípulos, porque se necesita primero convertirse para ser un buen discípulo. Si no eres convertido, es imposible ser un buen discípulo. Por eso dice que me seréis testigos y podréis predicar sobre mí en todos los lugares del mundo. El verdadero discípulo también sabe que tiene la paz con Dios, que tiene la paz de Dios y está en paz con Dios. Hay muchos creyentes que se sienten como acusados, temerosos de que, y es porque no tienen la paz con Él. Porque hay algo que impide esa paz, y ese algo todos sabemos lo que es, ¿verdad? Que es el pecado. El pecado nos hace que no vivamos en paz y que estemos alejados de Dios, porque el pecado nos aleja de Dios. La santidad nos acerca a Dios, pero el pecado nos aleja. Y entonces el verdadero discípulo sabe que tiene paz con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya que fuimos, está diciendo Pablo, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de nuestra fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. O sea, para que tú pudieras hacer las paces con Dios, Jesucristo tuvo que morir. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y si Jesucristo tuvo que morir, el buen discípulo sabe que la paz le viene de ese sacrificio. Y entonces sabe que sus pecados, la paz que produce el saber que sus pecados han sido perdonados. Eso significa la paz con Dios. Saber que Dios, a través del sacrificio de su Hijo, nos perdona los pecados. Y luego también tienes paz interior, paz en tu vida, paz en tu hogar, paz en tu trabajo, paz en tu familia. Pero sin la paz con Dios primero, nunca tendrás la paz de Dios en tu vida. ¿Estáis entendiendo? Para poder tener paz en tu vida, tienes que primero hacer las paces con Dios. Tener paz con Dios, que es lo que significa. Un verdadero discípulo tiene esa paz. Tiene la verdadera paz, que es estar reconciliado con Dios. La paz de saberse, como he dicho, perdonado de sus pecados por medio del sacrificio de Cristo. Y por último, tiene también un gran privilegio. Conoce perfectamente que nada ni nadie le puede separar del amor de Dios. El verdadero discípulo conoce y sabe eso. Sabe que nada en este mundo nos puede separar del amor de Dios, nada más que nosotros mismos, quizás.
por nuestra rebeldía, por nuestro pecado, por nuestra manera de vivir la vida. Romanos 8:38 dice: por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Pablo estaba convencido de que nada podría jamás separarlo del amor de Dios. Pablo era un buen discípulo, ¿verdad? Ni la muerte, ni la vida, dice Pablo, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno nos pueden separar del amor de Dios, que además es eterno. ¿Sabéis que el amor de Dios es eterno? Es para siempre. Todo lo relacionado con Dios es eterno porque Dios es eterno. Su misericordia es eterna, su paz, esa paz que nos da, es eterna. Su amor es eterno, todo lo que viene de Dios es eterno. O sea que dura para siempre. Versículo 39. Ya estoy terminando porque también me estoy quedando sin voz. Dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades de la tierra. De hecho, nada en toda la creación, en todo lo que hay creado, nada nos puede separar del amor de Dios. El amor de Dios es inseparable, hermanos, y un buen discípulo conoce eso. Sabe que vive pegado al amor de Cristo y al amor de Dios. Y ese amor fue revelado, fue demostrado por Cristo Jesús en una cruz, donde pasó afrenta pública, cargó con la maldición que suponía morir en una cruz. La Biblia dice: maldito todo aquel que muere en una cruz. ¿Qué quiere decir? Que Él cargó con la maldición de la afrenta pública, del escarnio y todo lo que sufrió, y lo sufrió con gozo. ¿Sabes por qué? Porque te veía a ti y a mí convertidos. Ese era el gozo del Señor en medio del sufrimiento. Él no veía la afrenta que estaba sufriendo porque Él lo crucificaron completamente desnudo. La religión lo tapa pero murió completamente desnudo. Y eso era una afrenta pública. También una afrenta pública era morir entre criminales. Jesucristo murió entre dos criminales, aunque uno se arrepintió, pero murió entre dos criminales. También murió fuera de Jerusalén, donde también morían los criminales. O sea que pasó toda esa maldición, la pasó para que tú no la pasaras, ni yo. Él nos libró de la maldición de la ley. Y nos rescató de nuestra vieja manera de vivir, de nuestra inútil y vana manera de vivir, porque como vivíamos antes no nos conducía a nada bueno. Y gracias a su amor y a su misericordia, hoy podemos decir que somos libres de la maldición de la ley. Pero porque Él fue maldito primero. Y eso tenemos que valorarlo. Y un verdadero discípulo lo valora y lo sabe. Sabe. El verdadero discípulo sabe precisamente que nada ni nadie nos puede separar de ese amor que se demostró de esa manera, ¿no? Ningún poder, como ha dicho Pablo, ningún poder de este mundo, en toda la creación habrá nunca nada que nos pueda separar del amor de Dios. Amén. Bien, pues lo vamos a dejar aquí y seguiremos la semana que viene con otra consideración sobre un verdadero discípulo. Y es que un verdadero discípulo tiene responsabilidades. Voy a hacer un pequeño avance para que os vayáis preparando para la semana que viene. Un verdadero discípulo sabe cómo actuaría Jesús en las circunstancias que Él está atravesando. No sé si me he explicado bien.
un verdadero discípulo, a la hora de tomar una decisión, se hace siempre la siguiente pregunta: ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría Jesús en este problema que yo estoy atravesando? ¿Cómo actuaría Jesús? Un verdadero discípulo sabe la contestación a esa pregunta, pero eso lo vamos a dejar y lo veremos, si Dios quiere, la semana que viene. Amén. Bien, pues bendiciones para todos. Llenas mi espacio, llenas mi vida, me iluminaste como el sol. Quiero que crezcas.